Porque, a ver, estamos a mitad de año, del 2024, y bueno, el tiempo se va saboreando. Estamos también a puertas. Bueno, digamos que todavía es un año que es necesario conocer a nuevos cuadros en la política peruana para saber quiénes son los nuevos rostros para la presidencia de la República en estas elecciones generales que se desarrollará en el año 2026. Y es precisamente como Sol TV abre o es una vitrina para las personas que desean, ¿no?, realizar o participar en estas elecciones generales a la presidencia de la República, al gobierno regional y a las alcaldías provinciales y distritales. Y bueno, hemos invitado en esta oportunidad, nos acompaña como precandidato a la presidencia de la República del país al señor Fernando Salas Tapia. Ya se encuentra aquí en los estudios centrales de Sol TV, que va por el partido de Perú Te Quiero. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes de Sol TV que nos ven aquí en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, en el Perú y en el mundo a través de las redes sociales. Buenos días para usted. Correcto, muchas gracias. ¿Es la primera vez que se anima a participar Sí. en una contienda electoral? A la presidencia de la República sí, y antes fui candidato al gobierno regional de Puno. Yo soy nacido en la ciudad de Puno, en la región Puno, al sur del Perú, a orillas del lago Titicaca. De ahí vengo yo, del sur del Perú. Correcto. Ahora, ¿por qué decide? ¿No? ¿Por qué se anima a participar? Porque soy un joven como usted, que veo nuestro país destrozado, que veo nuestro país secuestrado por el sistema de corrupción, la corrupción que ha secuestrado al Poder Ejecutivo, como lo podemos ver, al Poder Legislativo, congresistas de la derecha y de la izquierda que hacen lo que les da la gana desde el Parlamento, modifican la Constitución, todo en favor de ellos, de las empresas que los patrocinan, y nada por los niños del Perú, nada por la educación del Perú, nada para mejorar la economía del Perú, y además de eso la impunidad que nos llama la atención. Por eso que nos reunimos ciudadanos de varias regiones del Perú y en diciembre del año pasado tomamos una decisión patriótica. Tenemos que seguir en la lucha, pero tenemos que seguir en las mismas reglas de juego que pone la DBA. Vamos a las elecciones y es así que construimos el partido político Perú Te Quiero, que hoy, mire, ya estamos en las 25 regiones del Perú. Es un partido nuevo también. Nuevo, completamente nuevo. Hemos adquirido la reserva del nombre en diciembre del año pasado y ahora, 6 meses después, estamos con una red nacional en todo el Perú y bases vivas en todo el Perú que ya quisieran tener otros partidos políticos. Correcto, bien. A ver, hablemos de las problemáticas que atraviesa todo el país. Uno de ellos, quería empezar porque, a ver, presta atención, amigo, presten atención porque el profesional que está mirando en pantallas es egresado o es ingeniero y a la vez economista y tiene amplio conocimiento de la economía del país. ¿Cómo afrontar esta crisis o cómo superarla? Muy bien, los gobiernos del pasado lo han podido hacer así, pero ellos no quieren que se solucionen los problemas de la economía del Perú, quieren que tengamos una educación de muy bajo nivel en el Perú y en la economía no han hecho absolutamente nada para mejorar los últimos años. El gobierno del señor Vizcarra soltó 70.000 millones de soles para la reactivación económica, pero lamentablemente todo eso llegó a la gran empresa. Lo tomaron, capitalizaron sus empresas y las declararon en quiebra, o sea, no generó ninguna mejora en la economía. Y qué bueno hablar de economía porque acá tengo un histograma de frecuencia, mire, que nos muestra que la población que estaba en condición de vulnerabilidad ha pasado a la condición de pobreza. Y la gente que estaba en condición de pobreza ha pasado a la condición de extrema pobreza. Es así que hoy tenemos en el Perú 10 millones de pobres. Aquí está. De haber tenido en el año 2019 20% de pobreza, hemos pasado al año 2022 con 27% de pobreza. Y este año 2023 estamos con 30% de pobreza, 10 millones de pobres en el Perú y 2 millones de pobres extremos en el Perú. En un país tan rico en costa, en sierra y en selva con recursos naturales. Correcto, señor Salas. Pero ¿cómo revertir esa situación? Usted es precandidato, quizás tenga usted una propuesta. La solución a este gran problema es utilizar el oro, la plata, el cobre, el zinc, el litio, el estaño, el cesio, el rubidio, el potasio, el gas, el petróleo y todos los recursos naturales que tenemos en el Perú, entrar en un proceso de industrialización
para generar trabajo en la población. Pero esa industrialización la tiene que hacer el gobierno creando nuevas empresas. Desde el gobierno, no. Tenemos que ser un promotor del desarrollo empresarial, desde la microempresa, la mediana y a la gran empresa, que por ejemplo hoy día extrae cobre en el sur del Perú. Hay que obligarlos por ley, por política pública nacional, que empiecen a industrializar el cobre del Perú. Y así el oro de Cajamarca, considerando que Cajamarca es el segundo productor de oro del mundo. Solo con la industrialización podemos tener trabajo. Y con el trabajo, ese hombre está vinculado directamente a la educación, al transporte, a la salud, al vestido, a la vivienda, a la recreación y a todo. Otro de los temas que ocurre en el país es la corrupción. ¿Cómo combatirla? La corrupción se podía eliminar hace muchos años rápido, pero como los que nos gobiernan son corruptos, entonces la ratita no se va a poner su propia trampa. En ese sentido, lo que nosotros proponemos es de inmediato, con la mayoría del Congreso que va a ser el próximo gobierno, le metemos un ajuste al Código Penal y una sola modificación al Código Penal bastará para limpiar la corrupción del Perú. ¿Qué quiere decir? Que en procesos sumarios de 72 horas, los corruptos tienen que ser internados en el penal de Chayapalca, que está a 4.900 metros, allá en la frontera de Tacna con Puno. Y ahí van a ir al mismo pabellón el señor Otárola, todos los corruptos involucrados de gobiernos regionales, municipales, congresistas, etc. Y van a estar mezclados con delincuentes, violadores, asaltantes, chantajistas, extorsionadores, todos juntos porque tienen el común denominador. Ahí van a ir procesos sumarios de 72 horas. Y además los delitos de corrupción tienen que ser tipificados como delitos de traición a la patria y delitos de terrorismo para que se vayan presos de por vida. Y los que están en proceso de investigación no portarán el DNI azul o celeste que porta usted y que lo tengo yo, van a tener un DNI rojo, de manera que cuando entran al banco a hacer una gestión, todos saben que es un corrupto. Y crearemos en el portal web de la Presidencia de la República la lista de corruptos del Perú. Los condenados, como el señor Cerrón, que tiene una sentencia firme por corrupción, el señor Fujimori, que tiene una sentencia firme por corrupción, los que están en proceso de investigación, como los que están investigados en este momento, la señora Keiko, todos ellos, y al otro lado irán los potenciales corruptos del Perú. O sea, solo así podemos combatir la corrupción en el Perú. Y usted verá que delincuentes de teléfonos celulares, carteristas, congresistas, alcaldes van a dejar la corrupción porque van a decir, Chayapalca, 4.900 metros, y la nueva política pública es mandarlos a trabajar con traje anaranjado, no, ellos van a querer separarse del Perú. Ok, y en su probable mandato, ¿la pena de muerte está evaluándose? No, soy una persona de fe y todos los que nos acompañan somos hombres y mujeres de fe. Dios da la vida, Dios es el único que puede quitar la vida, pero se van a ir los corruptos, ladrones, delincuentes, violadores al penal de Chayapalca de por vida, abajo 0 grados de temperatura y a trabajar. ¿Qué cosa pueden producir ahí? Transformar la papa en chuño y los presos que van ahí, carteristas, robacelulares, abrir zanjas y los otros que lleguen a tapar esas zanjas. Bien, cerramos estos 2 puntos. Tercer tema que nos parece interesante en su futuro gobierno, ¿cuál va a ser la relación con la empresa privada? Tiene que ser directa, abierta. Nosotros saludamos la inversión privada porque además soy un representante de la micro y pequeña empresa del Perú, pero lo que tenemos que entrar es en unas nuevas reglas de juego para que ya no hagamos lo que nos da la gana a todos los peruanos, porque eso está pasando. Mire, los bancos vienen, nos ponen la tasa de interés que les da la gana porque la Constitución Política del Perú, esta Constitución, así lo permite. Usted va hoy día al banco, a cualquiera de los bancos, préstese 10.000 soles, crédito de consumo, y en un año le tiene que devolver 18.000 soles, 15.000 soles mínimo. O sea que los bancos nos han hecho esclavos modernos. Por eso que nuestro gobierno, señor periodista, crearemos el Banco de la Micro y Pequeña Empresa del Perú. ¿Por qué? Porque desde el Estado peruano tenemos que intervenir en sectores estratégicos. Es así que no creemos nosotros en la privatización del agua, no creemos en la privatización de Petroperú y tenemos que manejar nuestras propias empresas mineras también desde el Estado. ¿Por qué Chile maneja bien Codelco, que produce el cobre de Chile? Y acá en el Perú nos han hecho creer que el Estado peruano no puede manejar nada. ¿Por qué? Por la corrupción, pero como la corrupción va a estar solucionada, entonces podemos manejarlo todo. Correcto. ¿Cómo va a ser usted con las propuestas que nos han mencionado que se da realidad con tanta burocracia que hay en el Estado? Exactamente. Al modelo del Producto Bruto Interno, que es el consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, le vamos a agregar una nueva variable que es la A. Ese ajuste va a estar relacionado con todas estas variables endógenas y vamos a destrabar
todos los proyectos que están trabados en este momento en el Perú, que son más de 1.200, y destrabaremos también toda esa burocracia del MEF que no permite la ejecución del gasto público. Por ejemplo, esta región en este momento está en el 25% del gasto público y estamos en medio año. ¿Por qué? Porque hay mucha traba burocrática. Entonces, si está solucionado el problema de la corrupción, solucionamos y aperturamos todo para que los gobiernos regionales municipales gasten el 100% del gasto público, y eso va a estar en las manos de todos los ciudadanos, porque para hacer un colegio contratamos al maestrito, al electricista, y ellos comen, se visten y etc. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, señor Salas, sin duda lo vamos a tener más adelante para conocer ya más propuestas, pero quisiera puntos importantes que son temas a tratar. Uno de ellos, seguridad ciudadana. Es el tema más importante, por eso nuestro símbolo es la S de seguridad ciudadana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las medidas urgentes que va a dar el Congreso de la República, que vamos a hacer mayoría. ¿Así lo dice? ¿Así lo piensas? Por supuesto que sí, porque estamos viviendo ese tiempo. Ya la gente está harta y cansada de que los mismos corruptos de siempre, que son estos, nos sigan gobernando. Entonces, ponemos a las Fuerzas Armadas en los puntos focalizados que ya son identificados en todo el Perú, porque la delincuencia no está en todo el Perú, está en puntos focalizados. Ponemos a las Fuerzas Armadas, ponemos a los ronderos, y en nuestro gobierno contrataremos a los licenciados de las Fuerzas Armadas con el presupuesto que lo vamos a cortar del Congreso de la República. De 1.000 millones, le bajamos 500 millones al Congreso de la República y lo pasamos a la seguridad ciudadana. Correcto. En 100 días hemos solucionado el problema. problema por favor, de la seguridad. tenemos que cumplir con la publicidad. En salud. En salud tenemos que pasar por una reforma integral en el sistema de salud y en el de educación, porque los dos van de la mano. Listo. Bien, sin duda tenemos que ampliar más estos temas que son importantes, pero lo vamos a tener más adelante. Palabras finales, quizás. Señor. En las próximas elecciones, hermanos de Trujillo, de la región La Libertad, solo tendremos dos posibilidades. Una, o votamos por estos mismos señores que nos han llevado a la crisis política, económica y social y que quieren monopolizar la política del Perú y han hecho del Perú un país entreguista, o podemos votar por un nuevo patriota del Perú que ama el Perú. Mis tatarabuelos son peruanos, mis abuelos son peruanos, mis bisabuelos son peruanos, mi esposa es peruana, mis hijos son peruanos. Amo el Perú y estoy dispuesto a dar mi vida por el Perú, porque siento que el Perú tiene que pasar por un cambio profundo, estructural y dinámico. Soy el ingeniero Fernando Salas Tapia, nos pueden ver en las redes sociales. Correcto, bien, con esta información, 8 de la mañana con 22 minutos, nos vamos a una pausa.